Desarrollo sin capitalismo. Capítulo primero. Principios del comunitarismo. ¿Cómo surge la idea del sistema comunitario? Surge en el pensamiento cristiano avanzado de nuestra época, como una réplica al sistema capitalista. La sociedad capitalista se caracteriza por profundas desigualdades de clases que generan para una minoría privilegiada la riqueza y los beneficios creados por el trabajo de toda la comunidad, mientras la enorme masa humana de los pobres no tiene sino lo indispensable para vivir y a menudo ni siquiera eso. En la comunidad internacional se produce el mismo hecho. Los países de mayor desarrollo industrial que han venido concentrando en su poder los grandes capitales explotan en su favor las riquezas naturales, el trabajo humano, el intercambio comercial y otros importantes rubros económicos de los países menos desarrollados, de suerte que los bienes producidos por el trabajo de la comunidad internacional en su conjunto tienden también a acumularse en los principales centros mundiales de la economía, en tanto que en las zonas subdesarrolladas se acumula la miseria, el analfabetismo y el atraso o pérdida de la vida humana en todas sus formas. Asia, África, América Latina son las zonas más notorias del mundo subdesarrollado. Ellas han sufrido la explotación colonial o semicolonial a manos de los grandes países capitalistas. La mayoría de la humanidad vive en estas zonas. Hasta hace muy pocos años, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, más de 1.000 millones de hombres en África y Asia estaban sujetos al poder colonial europeo. En uno de los últimos libros del conocido teólogo y economista francés L.G. Le Bret, El drama del siglo, viene un recuento abrumador de lo que el autor presenta como las grandes desigualdades entre los hombres en el mundo de hoy. Desigualdad ante las posibilidades de vida biológica, ante la enfermedad, ante el hambre, la cultura o instrucción, la vivienda, el salario y lo que no es sino el compendio o resumen de toda la situación ante la dignidad humana. En la medida que los pueblos van tomando conciencia de su explotación y de la injusticia fundamental que para ellos representa este orden de cosas, nace y crece la lucha contra él. Esta lucha es la que se designa con el nombre genérico de revolución social. Vivimos la época de grandes revoluciones sociales que han conmovido profundamente al mundo. Hay que señalar por su repercusión la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana. El mundo que era colonial vive también su revolución nacional y social. La revolución de los pueblos contra la sociedad capitalista, contra la explotación del capital mundial, es un proceso histórico en marcha que no podrá ser contenido.
En las sociedades atrasadas, subdesarrolladas, es donde el impulso revolucionario cobra más fuerza. Pero el fenómeno es general. La sociedad capitalista, incluso donde ha alcanzado mayor prosperidad, no puede esperar mucho más de sí misma. Su ciclo histórico se agota, pese a que los altos niveles de productividad le han permitido mejorar las condiciones de vida de las gentes y aún modificar en cierta forma su fisonomía a fin de amoldarse a los tiempos y preservar lo fundamental del sistema. Siempre subsisten en ella agudas diferencias de clase e injusticias insalvables dentro del régimen del beneficio privado. La población trabajadora sigue pospuesta, sujeta a un poder social y económico que le es ajeno. Los recursos no se destinan a las necesidades colectivas en la proporción de vida, educación, salud, vivienda, cuidado de la infancia, mientras cunde el despilfarro en toda suerte de consumos y gastos superfluos. Incapaz de integrar a los hombres en una verdadera comunidad, no consigue por lo mismo sobrepasar el nivel ético del individualismo. El mundo que el viejo capitalismo había construido como dueño y señor de todo el orbe, se ha venido desplomando a partir de las dos grandes guerras. El cuadro de ideas que sostenía la estructura social e internacional que había creado está en retirada. Sus propósitos ya no pueden ser sino defensivos y solo conservan una fuerza material. Como toda sociedad sin verdaderos ideales colectivos, se disuelve en el egoísmo que asume cada vez más formas más desenfrenadas, corruptoras y delictuales. La suprema cuestión de nuestro tiempo, ha dicho el senador Radomiro Tomic, es que los pobres del mundo, o sea, el 80% de la raza humana y de los latinoamericanos, quieren pan, alfabeto, casa, salud, seguridad, dignidad, libertad, esperanza. El capitalismo se ha revelado incapaz de responder debidamente a este desafío. Las masas han perdido la confianza en sus soluciones. Esto es así especialmente en las zonas subdesarrolladas, donde frente a una población en incesante aumento, genera más miseria, más atraso y más desigualdad. Considerando los 3.000 millones de habitantes del planeta, puede decirse que el capitalismo ha llevado prosperidad económica relativa a unos 500 millones y opulencia a 10 o 20 millones, a costa de la explotación del mundo entero durante siglos de colonialismo y pasando por el infierno de dos grandes guerras surgidas de los conflictos de intereses entre las potencias industriales. Hay una suerte de ligazón fatal sufrida ya por el hombre entre la prosperidad, la expansión económica, la carrera armamentista y la guerra en el sistema del capitalismo mundial. Tal como lo ha planteado el pensamiento comunitario, es la sociedad capitalista en su estructura, en sus fundamentos mismos,
la que está siendo removida. De ahí que es importante comprender que el programa comunitario va mucho más allá de la simple reforma de la empresa capitalista o de cualquier otra reforma de la estructura capitalista. ¿En qué consiste la idea comunitaria? El comunitarismo promueve una estructura social fundada en el principio de que la tierra y los bienes productivos, capital industrial, financiero, comercial, han de pertenecer a los trabajadores. Esto significa sobrepasar el conflicto fundamental del sistema capitalista, conflicto de clases, donde el antagonismo entre la reducida clase de propietarios del capital y la masa desposeída de todo otro bien fuera de su trabajo, que debe poner al servicio del capital a cambio de su salario, genera toda clase de obstáculos al desarrollo económico y a la justicia social. Este conflicto solo puede resolverse en un orden social de carácter comunitario, donde el capital y el trabajo ya no estarán separados, sino unidos en las mismas personas. El dinamismo de la sociedad comunitaria no arranca del afán de lucro o de poder de un puñado de capitalistas o de aspirantes a capitalistas, sino de la voluntad colectiva de todo el pueblo que se hace dueño de la economía y que organiza planificadamente su ascenso como comunidad sin diferencias entre clases. Una economía que organiza a los hombres comunitariamente está en condiciones de multiplicar las energías sociales de un modo que el capitalismo no puede siquiera concebir y de alcanzar por lo mismo un desarrollo económico mucho más rápido y sobre bases de humanidad y justicia que el régimen actual ignora. La economía comunitaria es el antecedente para que los hombres se integren a una verdadera comunidad fraternal. La idea comunitaria es, por eso, una idea de liberación humana. Al poner término a la explotación de unos hombres por otros, de una clase por otra, que se pretende superior o mejor, crea las bases necesarias para eliminar de la tierra toda forma de opresión, segregación, servidumbre entre los hombres, como también toda forma de abuso o sometimiento ejercido contra los pueblos, razas o clases tenidos por inferiores. Solo en la comunidad de hombres libres e iguales, nacida de su sociedad, que ha terminado de borrar las diferencias sociales que dividen a los hombres y vuelven inhumanas sus relaciones, podrán realizarse en nuestros días los grandes ideales cristianos: la paz, la justicia, la hermandad y el amor. La sociedad comunitaria no admite que haya personas o capas sociales que vivan de la explotación del trabajo de otros. En ella se aplica el principio enunciado por San Pablo: el que no quiera trabajar, que no coma. La fecundidad del dinero, del capital, que llena de ganancias al grupo de sus poseedores dentro de la sociedad capitalista, revela su verdadera naturaleza como fecundidad del trabajo, en tanto el capital pasa a pertenecer al conjunto de los trabajadores. El producto o resultado del trabajo
irá siempre a parar a manos del capitalista como, como ganancia, en tanto los trabajadores no tengan en su poder los bienes de capital. La sociedad comunitaria es una sociedad de trabajadores donde cobra vida el principio bíblico de que el destino de los bienes materiales es servir a todos los hombres y así son objeto en ella de una apropiación social. Las diferencias de rentas que han de subsistir mientras la educación no capacite a todos por igual provienen únicamente del trabajo. La propiedad personal, que bajo la forma de propiedad privada existe en el capitalismo solo para los ricos, se extiende a todos sobre los bienes de carácter personal. Los servicios sociales, sobre todo la educación y la salud, que miran al servicio de toda la comunidad antes que los bienes destinados al lujo individual, tienen preeminencia en el empleo de los recursos económicos de la nueva sociedad. El confort supone la satisfacción previa de estas necesidades en toda la población. El paso a la nueva sociedad. El proceso revolucionario es un proceso objetivo, no es el arbitrario ni puede ser conducido en cualquier sentido. Este proceso objetivo, por más variantes que pueda tener, es para la sociedad moderna un tránsito del capitalismo al socialismo. Nos referimos a las estructuras o bases de la sociedad, no al contexto político o ideológico que admite un margen bastante más amplio y flexible. La idea comunitaria describe este cambio social, pero ¿qué es el comunitarismo? Es una forma de neocapitalismo, es una forma de socialismo, es una tercera posición. Creemos que objetivamente es una forma de socialismo, un socialismo comunitario. ¿Por qué? Porque el socialismo es el régimen en que los bienes productivos de carácter social pertenecen a la comunidad. Esa es su base. Esa es también la base de la idea comunitaria. En ambos casos, se trata de una sociedad de trabajadores que poseen en común los medios de producción. El socialismo comunitario se distingue del socialismo estatista en que afirma desde el principio el carácter subsidiario del Estado respecto a la autogestión de los trabajadores, o sea, el Estado hace lo que los trabajadores por sí mismos aún no pueden hacer. Sería utópico no reconocer que en un comienzo de Estado se hipertrofiará, mas en tanto el nuevo régimen se va organizando, las nuevas funciones estatales son asumidas por los órganos más directos de la población en cada esfera. En un primer momento, la acción del Estado, estrechamente vinculado a la masa popular, tendrá que ser muy importante a fin de echar a andar la nueva disciplina social, organizar la tuición de los trabajadores sobre la empresa y la economía, planificar el conjunto del proceso de producción, distribución y desarrollo. Pero es el pueblo quien realmente crea y determina el nuevo régimen.
De ahí que los trabajadores han de tener una presencia directa en la gestión de las formas concretas que la estructura comunitaria vaya adquiriendo en la ciudad como en el campo, sin que la maquinaria estatal se convierta en un poder absorbente e inapelable. Hemos hablado de la naturaleza objetiva del cambio social. Ello es posible porque las premisas de la nueva sociedad se gestan y prefiguran en la anterior. En tal sentido, las bases del socialismo están creadas en el capitalismo. El capitalismo desarrolló la industria y con ella la clase obrera. El capitalismo asoció a los trabajadores y los proletarizó, con lo cual creó el núcleo de la nueva sociedad y en cierta forma la imagen incipiente de la misma. La economía capitalista a base de mercado y lucro rompió por completo el cuadro y los hábitos de la vieja sociedad tradicional, promoviendo en el hombre toda clase de apetitos y deseos de tener cosas o valores, colocando en el mercado ante la vista de todos enorme cantidad de nuevos bienes en incesante proliferación, todo lo cual no puede menos que provocar en la masa obrera campesina trabajadora, que solo produce este bienestar de la burguesía, pero que no le pertenece, un fuerte despertar psicológico. Las masas se sacuden su fatalidad, luchan y se movilizan. No aceptan ya su miseria como un hecho natural, como una imposición del destino que solo cabe aceptar. En tal sentido es cierto aquello de la rebelión de las masas. Las ciencias y las técnicas modernas, cuyo desarrollo portentoso ha tenido efecto también bajo el capitalismo, indican a los pueblos que acaso por primera vez en la historia el hombre dispone de los medios para terminar con lo miserable de su existencia. Una parte considerable del mundo ha pasado ya al sistema socialista, revelando a los pueblos gradualmente que una economía sin capital privado y sin la forma de lucro ligada a dicho capital es posible. Así como es posible para esa economía producir más, distribuir mejor y capacitar a más gentes. Bajo el capitalismo, por último, se ha formado lo que se llama la sociedad de masas, no solo porque el capitalismo socializa en la práctica a la inmensa mayoría de los hombres, sino también por el aumento explosivo de la población que se viene produciendo desde comienzos del siglo actual. La sociedad de masas, pues, es un hecho del presente y sobre todo del futuro. La sociedad burguesa individualista, donde los bienes se concentran en manos de unos pocos, basada en la propiedad privada, se constituyó cuando la población humana no llegaba a 1.000 millones de seres. Hoy el mundo tiene más de 3.000 millones y en poco menos de 40 años se calcula que tendrá 7 u 8.000 millones. El sistema de propiedad privada se hace incompatible con esta realidad. La masa no tiene otra forma de acceso a los bienes fundamentales de la sociedad, que es como decir a la sociedad misma que haciéndolos comunes, socializándolos, aboliendo la propiedad privada sobre ellos.
A la sociedad de masas, para todos, corresponde un nuevo sistema que no puede ser sino socialista. El desarrollo de la sociedad de masas presiona inevitablemente en tal dirección. El paso del régimen actual al comunitario es, en todo caso, una tarea práctica, una tarea política que por lo mismo es imposible determinar en sus formas y modalidades. El comunitarismo no es un modelo rígido. Si bien su concepto no admite confusiones, la forma de realizarlo solo puede concretarse por la obra misma que lo lleve a efecto y admite una natural diversidad de expresiones. Se plantea a menudo el interrogante de si este proceso es de carácter legal o ilegal, violento o pacífico. La verdad es que se trata de un proceso histórico que como tal es complejo, en el que se entrecruzan factores de diversa índole. Nadie que sea responsable puede querer que se convierta en un baño de sangre, pero nadie responsable puede tampoco asegurar que será un transcurso siempre alegre y tranquilo. El hecho de que adopte formas legales o ilegales, violentas o no, dependerá del conjunto de los factores concurrentes. Por una parte, influyen normas imperantes en la sociedad que va a ser reemplazada. Si ella se cierra a los cambios y defiende sus formas caducas por la represión y la fuerza, la transformación social puede derivar hacia choques violentos como guerras internas, dictaduras, uso de métodos drásticos. Si por el contrario hay medios legales operantes y las fuerzas lesionadas por el cambio social no toman el camino de la resistencia armada o de la conjura interna o exterior, el proceso revolucionario puede hacerse sin violencia y aún dentro del orden legal establecido desde antes, modificándolo según sus propias normas. Por otra parte, influye el hecho de que el conjunto de fuerzas que sostenga la revolución sea amplio, poderoso y con alguna pluralidad ideológica. Al revés, mientras menos segura se sienta la revolución y más fuerte aparezcan sus enemigos, será mayor su inclinación hacia las formas extremistas o monolíticas. En todo caso, en las actuales condiciones, la posibilidad de un curso democrático es un hecho real. Para ello hay que empeñarse tanto por impedir los desbordes y abusos de un pueblo triunfante, víctima de muchas injusticias acumuladas, como para llamar a las clases tradicionalmente favorecidas a seguir los mejores principios de su ética cristiana en favor de la justicia, la redistribución de los bienes, el apego de las riquezas, a fin de que, comprendiendo su deber en tal momento, no se abandonen a las tortuosidades de la contrarrevolución. La propiedad privada. La transformación comunitaria de la sociedad afecta necesariamente la estructura básica del orden social capitalista, esto es, la propiedad privada del capital o lo que es igual de los medios de producción. Debe aclararse en consecuencia el concepto del derecho de propiedad, punto sobre el cual se apoya toda la defensa del sistema capitalista. Es un hecho que puede ser afirmado en general
y que se ajusta al derecho natural, que los bienes en un comienzo estaban en poder de los hombres en su conjunto, lo cual significa que la posesión de ellos era colectiva. Los datos sobre la comunidad humana primitiva corresponden a este acerto. Más tarde se fue estableciendo conforme al derecho positivo la división de los bienes, o sea, la propiedad privada. Ella tiene pues un origen histórico relativamente reciente si consideramos el arraigo secular de esta comunidad que está en la base profunda de la humanidad. A menudo se presenta la propiedad privada casi como un dogma de la doctrina cristiana. Sin embargo, los llamados padres de la iglesia, que conservaron de un modo más próximo las enseñanzas de Jesús y que pertenecen a las primeras épocas de la cristiandad, se pronunciaron a menudo contra la propiedad privada y a favor de la comunidad de bienes. A juicio de ellos, la propiedad no se avenía a los designios de Dios y era causa de muchos males. De esa opinión fueron figuras tan ilustres de la iglesia de los primeros siglos como San Clemente, el cuarto obispo de Roma, San Justino, muerto el año 167. Los apologistas Tertuliano, vivió del año 160 al 240, y Lactancio, muerto el año 325. San Basilio, 331-379. San Gregorio de Nacianzo, 330-390. San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín. Desde luego, había sido el principio de la comunidad de bienes el que Jesús mismo llevó a la práctica en la congregación formada por sus discípulos, y son conocidos sus continuos requerimientos para que los hombres se desprendan de sus propiedades o bienes, como asimismo sus duros reproches contra los ricos. Este mismo principio se mantiene entre los primeros cristianos, según se narra en los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a la multitud de los creyentes, tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna que de cuanto poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Pues no había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían hacienda o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesitaba. Cabe hacer notar que en este texto la hermandad espiritual de los fieles, todos tenían un mismo corazón y una misma alma, está inmediatamente asociada a la posesión en común de los bienes, o sea, a la hermandad material o económica, como si ambas cosas solo pudieran darse unidas la una a la otra, lo cual confirma que la hermandad predicada en medio de las más profundas divisiones de clase
no es más que un buen deseo, muy lejos aún de la realidad. Al poner sus bienes en común, los primeros cristianos no hacían otra cosa que seguir las enseñanzas impartidas por el propio Jesús acerca de la posesión de los bienes. Los dueños de la riqueza eran marcados, en cambio, con palabras de fuego ante las cuales queda disminuido el más vivo lenguaje revolucionario de nuestros días. De la epístola del apóstol Santiago, probablemente uno de los más antiguos escritos canónicos del Nuevo Testamento, años 48, 49, tomamos lo siguiente. Y ahora vosotros los ricos llorad con alaridos por las desgracias que están por sobrevenir. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos comidos por la polilla, llenos de herrumbre. Están vuestro oro y vuestra plata, y su herrumbre será testigo contra vosotros. Devorará vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado en los últimos días. Mirad el salario que defraudasteis a los obreros que cegaron vuestros campos. Clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. En la tierra vivisteis con regalo y opulencia. Habéis sido cebados para el día de la matanza. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor está cercana. El tesoro acumulado por los ricos parece estar formado por los jornales no pagados a quienes cegaron sus tierras, según el violento texto del apóstol. Solo lo que viene a anticipar la tesis de que la acumulación de capital en la sociedad moderna se basa en la explotación de los trabajadores. El tremendo castigo para los ricos llegará cuando el Señor de los ejércitos venga otra vez, de modo que el apóstol anuncia a los suyos el fin próximo del estado de cosas, contra el cual sus cuentas a los ricos será un día de matanza. Mediante un abismo entre las miras de Jesús y las de la burguesía cristiana de nuestros días, cuyo ideal de vida en el mejor de los casos se agota en tres propósitos principales: hacerse ricos, formar una familia y poner sus fueros y libertades individuales por encima de todo otro valor de la comunidad. En tanto que Jesús pasó su vida entre los pobres propagando la buena nueva, el reino de Dios, donde no puede entrar la propiedad privada, donde todo es de todos, donde el hombre no alcanza su felicidad por su egoísmo individual o familiar, ni por riqueza, ni por poder o la superioridad que ejerce sobre otros, ni siquiera por el agrado estrecho de una vida consagrada a sí mismo y a sus más inmediatos, sino por la comunión de todos, por la comunidad fundada en el amor, donde el hombre llega a ser verdaderamente hermano del hombre. Propiedad privada o comunidad.
Veamos la opinión de San Agustín sobre la propiedad. Dice, comillas, lo que posee cada uno de los hombres, origen de litigios, enemistades, discordias, guerras, tumultos, discusiones, escándalos, pecados, injusticias, homicidios, y todo esto, ¿por qué? Precisamente por las cosas que cada uno posee. ¿Acaso litigamos por lo que poseemos en común? Todos respiramos un mismo aire, todos vemos un mismo sol. La propiedad privada, por lo visto, es para San Agustín el origen de litigios y discordias entre los hombres. La propiedad privada, por lo visto, es para San Agustín el origen de litigios y discordias entre los hombres. Entre tales, uno de los más importantes es precisamente el que hoy llamamos lucha de clases, desigualdades sociales y origen también de guerras y de toda suerte de violencias, homicidios, tumultos, pecados. La división y el antagonismo entre los hombres parecen ligados a la propiedad en los siguientes textos de San Clemente Romano y Lactancio, afirma el primero. La división y el antagonismo entre los hombres aparecen ligados a la propiedad en los siguientes textos de San Clemente Romano y Lactancio, afirma el primero. Todas las cosas que hay en este mundo debieran ser de uso común entre todos los hombres, pero inicuamente uno tomó una cosa como suya, otro otra, y así empezó la división entre los mortales. Y Lactancio escribe, Dios nos dio la tierra en común no para que una avaricia irritante y despiadada se alzase con todo, sino para que los hombres vivieran en comunidad y nadie estuviese falto de lo que nuestra madre común había producido con tanta liberalidad y magnificencia. Mas cuando los hombres se apartaron de Dios, desapareció ese comunismo primitivo y se violó aquel pacto de la sociedad humana. Desde entonces empezaron a venirse a las manos, a armarse asechanzas unos a otros y a tener a gala la efusión de sangre humana. Es importante advertir la profunda comprensión que revelan los conceptos anotados, ya que no es fácil descubrir en la propiedad privada el germen del trastorno de las relaciones humanas, del que derivan toda clase de desórdenes sociales y morales, así como los peores vicios de la naturaleza, el egoísmo, la codicia, el ansia desenfrenada de lucro y de poder a costa de los demás, el arribismo, el fraude. En otra parte agrega San Agustín, comillas, es virtud de que posee alguien lo que posee, no es en virtud del derecho humano, porque por derecho divino la tierra y su plenitud es del Señor. A pobres y ricos hizo Dios de una misma tierra, y esa misma tierra soporta a unos y a otros. Sin embargo,
por derecho humano, dice el hombre, esta finca es mía, esta casa es mía, este clavo es mío, por derecho humano, que es lo mismo que decir por derecho de los emperadores. Suprimido ese derecho, nadie puede decir aquella granja es mía, aquel siervo es mío, aquella casa es mía. O sea, la propiedad privada para San Agustín no proviene de las Sagradas Escrituras, sino del derecho de los emperadores, es decir, de la ley positiva. De las Escrituras proviene, en cambio, el uso común de la tierra y los bienes, ya que su único y verdadero dueño es Dios. Llamada de voz entrante de Renan. Para San Jerónimo, la propiedad es la justicia consagrada por el derecho. El rico, dice, es el injusto o es heredero de un injusto. Y para San Ambrosio es la avaricia y la usurpación convertidos en derecho. Sostiene, en efecto, la tierra fue creada en común y para todos, ricos y pobres. ¿Por qué, pues, ricos, os atribuís el monopolio de su propiedad? La naturaleza no conoce ricos, solamente engendra pobres. No nacemos con vestidos, ni somos engendrados con oro y plata. No son tuyos los bienes de que haces obsequio al pobre. Es una pequeña porción de lo suyo que le restituyes, pues se trata de un bien común para uso de todos y que tú solo usurpas. Y luego, Dios quiso que esta tierra fuera posesión común de todos los hombres y que sus productos fueran para todos, pero la avaricia ha repartido los títulos de propiedad. Siglos más tarde, San Francisco de Asís asociaría la propiedad al robo y a la fuerza de las armas que precisa su defensa. Señor, le decía a su obispo, si tuviéramos bienes, necesitaríamos armas para defendernos, pues de los bienes es que surgen las controversias y pleitos, perjudicándose así nuestro amor a Dios y al prójimo. Por eso es que preferimos no poseer cosa material alguna en este mundo. Siempre me he conformado con menos de lo que necesito para no privar a otros pobres de lo suyo. Hacer lo contrario habría sido robo. San Crisóstomo, predicador elocuente y uno de los más renombrados padres de la Iglesia, se refirió con mayor amplitud a estas materias, desarrollando las mismas ideas que eran comunes a la enseñanza cristiana de la época. Dice, por ejemplo, Dios nos ha dado el sol, los astros, los cielos, los elementos, los ríos de los que gozamos en común. Nada de esto es propiedad particular. Sobre ellos no cabe ni licencia ni proceso. He aquí la imagen de la ley de la naturaleza. Si Dios ha hecho comunes estas cosas, ha sido ciertamente para enseñarnos a poseer en común todo lo demás. Los conflictos y las guerras estallan porque algunos tratan de apropiarse lo que pertenece a todos como se
indignara la naturaleza. Pertenece a todos como si se indignara la naturaleza de que el hombre con tan frías palabras como tuyo y mío introduzca la división. Visión de Dios ha puesto la unidad. Estas palabras tuyo y mío carecen de sentido. Si llamáis vuestra casa, nada habéis dicho. El aire y la tierra, toda mansión pertenece al Creador, así como los que la habéis construido, todo sin excepción. La enseñanza de Dios, según Crisóstomo, era pues la comunidad de bienes, en tanto que la propiedad privada viene a forzar la naturaleza, el derecho natural, y de ahí los conflictos y las guerras que provoca. Y esto era escrito siglos antes de las dos guerras mundiales. No resistimos el deseo de transcribir con más extensión el pensamiento de Crisóstomo, junto con evocar la forma comunitaria en que vivían los primeros cristianos y enseñarla como ejemplo, hace un alegato profundo en favor del comunismo económico y en contra de la propiedad privada. La gracia era con ellos, dice, porque ninguno padecía escasez por la razón de que todos daban generosamente para que nadie permaneciese pobre, porque ellos no daban una parte y retenían otra para sí, ni daban todas las cosas como si fueran propias. Abolieron la desigualdad y vivían en gran abundancia, y hacían esto de la manera más digna de elogio. No se atrevían a poner una limosna en las manos del necesitado, ni daban liberalidades con arrogante condescendencia, sino que las ponían a los pies de los apóstoles, haciendo a estos los maestros y distribuidores de los donativos. Cada uno tomaba entonces lo que necesitaba de los almacenes de la comunidad, no de la propiedad privada de los individuos. Esto evitaba que los donantes adquirieran una vana complacencia personal. Esta sabia observación tan valedera para nuestros días pone en evidencia cómo en una sociedad dividida en clases, en ricos y pobres, la dádiva caritativa del pudiente lleva en sí misma la marca de la desigualdad, de la disminución del pobre, al que se le añade una nueva carga, gratitud hacia el rico por sus obsequios, lo que forja para éste aquella vana complacencia personal que le dan sus obras de caridad. Pero sigamos con Crisóstomo. Si nosotros hiciéramos esto hoy, agrega, viviríamos mucho más felices, los ricos igual que los pobres, y el pobre no ganaría más felicidad por este medio que el rico, porque los donantes no solo no se hacían pobres, sino que hacían también rico al pobre. La verdad es que la sociedad comunitaria no solo libera al pobre, sino también al rico. La crisis moral y emocional que surge de la sociedad burguesa es
en la actualidad ha venido a dejar en claro que la riqueza privada no trae para la clase dominante sino una felicidad ilusoria, a la cual se aferra como el enfermo a la droga. Pero eso está muy lejos de la verdadera plenitud humana, de la verdadera felicidad, de la verdadera madurez, cuyas condiciones se dan allí donde ya no hay muros que la separan al hombre del hombre. Imaginémonos las cosas a nosotros mismos, continúa Juan Crisóstomo. Todos dan lo que tienen para el fondo común. Nadie debe perturbarse por esta perspectiva, bien sea rico o pobre. ¿Saben ustedes cuánto se acumularía de este modo? Yo supongo, porque no puede determinarse en absoluta certeza, que si cada hombre entregase todo su dinero, sus campos, sus tierras, sus casas, supongo que podría reunirse 1.000.000 de libras de oro, quizás hasta 2 y 3 veces esta suma. ¿Cuánto sería necesario para alimentarlos cada día? Si comiesen en una mesa común, el costo sería muy grande. ¿Cuánto tomaremos de nuestro gigantesco tesoro? ¿Creen ustedes que éste se agotaría alguna vez y no serían derramadas sobre nosotros las bendiciones de Dios 1000 veces más abundante que antes? ¿No haríamos un cielo de la tierra? Así, la sociedad comunitaria o comunista concebida por Crisóstomo sería bendecida por Dios y haría de la tierra el cielo. No son precisamente estos los conceptos que estamos acostumbrados a escuchar hoy día. La división de las tierras, sigue el santo, ocasiona gastos más grandes y por consiguiente produce pobreza. Considérese justamente a una casa con un hombre, la esposa y 10 niños. Ella teje, él trata de obtener en el mercado lo necesario para vivir. ¿Sería más económico para ellos vivir juntos en la misma casa o vivir separados? Por supuesto que sería más costoso vivir separados. Si los 10 hijos se separan, necesitarían 10 casas, 10 mesas, 10 sirvientes y de esta manera 10 veces de cada cosa. La división siempre conduce al derroche. La reunión siempre lleva a una economía de recursos. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título Instando a los fieles a emprender la tarea comunitaria, dice finalmente Juan Crisóstomo.